conversar con nuestro invitado del día de hoy, candidato a senador por la Alianza Rescate RD, pero encabezada por el partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, que además es actualmente diputado. Omar Fernández está con nosotros. Gracias, Omar, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Yanesi. De verdad que me siento honrado de participar otra vez en este programa contigo. Bien, hay muchísimos temas, pero vamos a ver cómo va la campaña. Usted va a tener que enfrentar, por lo que se percibe en el escenario, eh, la fuerza del poder, compitiendo con la fuerza del poder. ¿No lo percibe así? Bueno, es interesante porque ciertamente se percibe así. Es decir, ver a un presidente de la República, a la plana mayor de, del gobierno, sus funcionarios, ministros, directores, los candidatos también, reunidos un día de semana, un miércoles en la mañana, un país con tantos problemas y tantas situaciones, y que todo lo dejaran como a un lado para reunirse a ver de qué manera ponen en marcha algún plan para hacer que su candidato gane, dice como bastante. Porque si bien no hay que menospreciar ese acto, ese gesto, por el contrario, yo creo que despierta alertas y nos obliga a entender a lo que nos enfrentamos y cómo enfrentarlo. También creo que desnuda una realidad. O sea, que tenga que involucrarse todo un gobierno, el poder de un Estado detrás de un candidato, dice lo mal que anda esa candidatura. Entonces, es como casi intentar lo imposible. Entonces, nada, eso obviamente no es lo como que uno, no es lo que uno se esperaba, pero listo para enfrentar este desafío, poniendo los planes siempre en manos del Señor, entendiendo que sea lo que lo que convenga, pero sí que organizándonos bien para dar una gran batalla y para salir victoriosos ahora el próximo 19 de mayo. De alguna manera, este nuevo enfoque que ha tomado la campaña en la capital quizás se esperaba, pero no tanto. Ciertamente creo que estuviste cómodo hasta que el PRM definió la candidatura senatorial. ¿Qué nuevo está haciendo Omar? Porque es una nueva realidad. Mira, primero, cómodo nunca me sentí, porque yo siempre supe que las contiendas no son fáciles. Ya yo pasé por una muy distinta a esta, como candidato a diputado, pero uno no se puede confiar en estos procesos. O sea, ningún rival es pequeño. No se puede nunca subestimar a nadie. Y menos si uno está en oposición. Mira qué cosa, me ha tocado siempre participar en oposición, pero nada, al final yo creo que también las elecciones municipales nos dieron como una gran lección. Creo que fue una de esas cosas que como que te jamaquean y te hacen despertar y entender que hay que organizarse mejor para una próxima contienda, enderezar el barco, organizarse en términos electorales también, contar con buenos defensores del voto, movilizar esa simpatía que existe hoy. Y eso lo estamos logrando. Tenemos un gran plan que pondremos en marcha. Y luego yo creo que al final uno espera que la Junta Central Electoral se encargue de que lo que es la voluntad popular expresada mediante el voto el día de las elecciones, pues se cuente de manera transparente. Porque al final uno aspira a que la democracia se fortalezca y no es sino cuando hay elecciones y la gente expresa su voto y se cuenta lo que realmente corresponde a la voluntad popular, que así en efecto se fortalece. Así que es como de las esperanzas que tengo, ¿verdad? De que al país se le pueda entregar resultados diáfanos, transparentes y que corresponden con lo que la gente realmente quiere. Hablaba como de ese sacudión que le dio el resultado de las elecciones de febrero, probablemente quizás más a la fuerza del pueblo que a ninguna otra fuerza, porque reconociendo que hubo un crecimiento importantísimo a nivel electoral, sin embargo esa no era la expectativa. Creo que ni de la organización, ni de los espectadores, ni de la gente que observa fuera la política. ¿Cuáles cambios ustedes han ido introduciendo para generar mayor garantía a la militancia y quizás levantar un poco la moral afectada, ¿no? Bueno, te diría que, claro, hay mucho de lo que se discute que es interno y imagínate uno revelarle el plan al adversario como que nunca es estratégico, pero sí te digo que se tomaron en cuenta cosas que uno pensó como que estaban allí seguras y de repente no tanto. O sea, saber que podremos contar con un delegado en cada colegio electoral en todo el país, porque lo que se daba en muchas ocasiones era
un gran desconocimiento de una resolución de la propia Junta que permitía que los partidos mayoritarios tuvieran representantes en las mesas. Y parece que digo yo, por acción u omisión, eso no queda claro, pero los funcionarios de la Junta, cuando se presentaban los delegados de los partidos, que no era el que encabezaba la alianza, decían que no, que solamente le permitían el que encabezara la alianza. En el caso de la municipal en la capital, el PLD. Exacto. Y yo, por suerte, yo lo sabía, instruí al recinto que me asignaron, en mi condición de presidente de dirección media, nos asignaba recintos para defenderlos. Y como ya yo lo sabía, mis representantes fueron con las cartas, con las comunicaciones, diciendo, no, pero ustedes mismos dijeron con una resolución que podemos estar aquí presentes. Ah, bueno, pues está bien. Al final te digo que no sé si por acción o omisión, porque no sé si de verdad no lo sabían, o por ahí quería que pasara algo, no lo sé. Ahora, muchos compañeros del partido no sabían. Se sintieron desarmados cuando vienen con este argumento. Si es la Junta que te lo dice, tú lo das por bueno y válido. Ya. Entonces como que no sabían cómo combatirlo, y por eso muchas mesas se quedaron sin defensor del voto, sin delegado, como se le conoce. Eso no va a suceder esta vez. Y hoy el yo saber que cuento con, de los 4 delegados, 3 son de la alianza, me da como mucha tranquilidad, porque tendré yo allí 3 personas defendiendo que lo que se echó en la urna es lo que finalmente se contará y se pondrá en el acta, porque recuerda que acta mata voto, y si el acta no representa, no solo por un palito, un cerito, ¿verdad? Y no representa lo que finalmente se votó en la urna, entonces ahí sí que se corre riesgo. Pero uno parte de la buena fe con la Junta Central Electoral y esperamos que sea un trabajo realmente transparente. Sí, esa es la parte de que se cuente el voto y la parte para que el voto llegue a la urna. Bueno, claro. La movilización. Luego está una simpatía detectada, pero las simpatías se miden en encuestas. El día de las elecciones lo que se mide son votos. Y esa simpatía luego hay que movilizarla y ponerle en la fila para que vaya a votar. Se está organizando. La verdad es que tenemos un plan agresivo de transportación, de movilización del voto. Estamos identificando esa simpatía dónde está, cómo se llama, dónde lo encuentro, dónde vive, cómo lo mando a buscar en caso de que requiera transporte. Todo eso. O sea que aquello que quizás se dio un poquito por sentado o se dio muy seguro o no se le puso la debida atención en las municipales está debidamente corregido para las elecciones de mayo. Vi que recientemente el presidente Leonel Fernández ha tenido reuniones con los cuadros instruyendo precisamente sobre esto. ¿Esto es un plan nacional o solamente para el Distrito Nacional? No, nacional. Él inició aquí en la capital, pero ya lo hizo en San Francisco, me parece, este fin de semana también, y lo piensa hacer en todas las provincias, porque es que, mira, no estamos jugando el futuro de la fuerza del pueblo, estamos jugando el futuro, de alguna manera, de la propia nación. O sea, en esto está en juego quién será el próximo presidente de la República y cuál es el rumbo del país. Entonces, por eso creo que es importante como organizar nuestras tropas de la mejor manera posible para que el plan de gobierno que tenemos, que creo que ya incluso hoy lo sometieron en la Junta Central Electoral, se pueda poner en marcha. O sea, lo que pensamos sobre educación, lo que pensamos sobre medio ambiente, lo que pensamos en materia de turismo, en obras públicas, etcétera, en seguridad, depende mucho de la organización que podamos tener el día de las elecciones para que eso se materialice y podamos poner en marcha lo que queremos hacer para el país. Así que entendemos el reto, el desafío es grande, no es pequeño, pero creo que tenemos las herramientas y la experiencia para hacer un buen trabajo y tener un buen desempeño en estas elecciones congresuales y presidenciales. Entre las cosas que ustedes han analizado internamente, ¿ha salido de alguna manera que quizás se confiaron mucho, estamos bien de todas maneras y no se hizo el trabajo? No, yo no creo que fue un tema de exceso de confianza. Yo creo que nadie contó con lo que el propio informe de la misión de observadores de la OEA arrojó. Nadie contó con que habría, el propio informe lo dice, o sea, una cantidad de compra de cédulas, de actos irregulares ese día. O sea, uno siempre aspira a que no tengamos eso en las elecciones y que sea justamente todo lo contrario a lo que sucedió. Deja como mucho que pensar, ¿verdad? Entonces, diríamos, yo creo que nadie contó con que se daría como esa compra excesiva y burda de la cooptación de la voluntad popular, de retener cédulas. Y no lo digo yo, porque probablemente cuando se cuelgue este video en las redes sociales van a decir, ahí tomar pataleando. Lo dijo la misión de observadores de la OEA. Entonces uno tiene que tomar estas cosas en serio. La propia Junta tiene que tomar cartas en el asunto. Ya veo que han prohibido los gafetes. Veo que han prohibido como que los militantes de los partidos estén fuera de los recintos. Bueno, me parece un avance, pero creo que la policía electoral debe hacer más que eso. Creo que la Junta debe poner como serios controles para garantizar no lo que queremos los políticos, lo que quiere el pueblo, unas elecciones transparentes. Así que estamos a tiempo y ojalá se le dé eso al pueblo dominicano.
La agenda legislativa de senador, en caso de que resulte electo el próximo 19 de mayo. Bueno, te diría que lo primero es rescatar todos mis proyectos como diputado, que creo que mantienen hoy la misma importancia en que tuvieron en el momento que los sometí, pero además porque no por falta de diligencia, siempre aprovecho cada espacio que se me pregunta para recordarle a los radioescuchas, en este caso, de que yo lo hice todo lo humanamente posible para que los proyectos se aprobaran, pero en un espacio en el que somos 190 diputados, se requiere de mucho consenso y mucho convencimiento de otros legisladores, del PRM, del PLD, del Reformista, del PRD, que son mis amigos. ¿Y no será más un tema de quién tiene la mayoría? Claro, y como yo estoy en franca minoría, se me hizo muy difícil lograr que esos proyectos se convirtieran en ley. Uno de ellos sí se aprobó en la Cámara, llegó al Senado, que fue el primero que sometí, de hecho, que es el que busca regular los procesos de transición gubernamental. Estamos probablemente en víspera de una nueva transición. Y una transición que va a partir de la buena fe, otra vez, pero no está debidamente regulada. No, diremos, las comisiones de transición que se conforman, los que van a entrar y los incumbentes que van a salir, hoy se pasan información si quieren, en el tiempo que entiendan, y si no, no le pasan nada tampoco. Entonces hay un principio de continuidad del Estado, que no importa que cambien los partidos políticos, el Estado sigue funcionando. Entonces, bueno, el de transición gubernamental, luego el que busca crear el primer Centro Nacional de Criminología. Como sabes, Yanesi, la criminología es una ciencia que va de la mano de la psiquiatría, de la psicología y de la sociología. Estudia el comportamiento humano y sobre todo el comportamiento delictivo de la gente. ¿Por qué la gente delinque? Yo creo que tenemos que dar una mirada al tema de la seguridad ciudadana desde la prevención del delito, prevenir que ocurra, y no desde la persecución y represión en lo que ya somos moderadamente buenos. Porque es que solemos poner el candado después de que nos roban. Yo creo que tenemos que ponerlo antes de. Entonces, una causa que he defendido mucho en el Congreso Nacional, que es la protección de los animales, la defensa de los animales, con una reforma a la ley 248-12 de protección animal, que entre otras cosas lo que planteo es que las penas sean más severas contra los abusadores de los animales en República Dominicana. Y bueno, un montón de proyectos más que sometí como diputado. Ahora bien, lo nuevo. Lo nuevo yo lo estoy enfocando en dos ejes fundamentales. Primero, educación. Yo estoy muy convencido, Yanesi, de que la educación es un eje transversal en cualquier nación. Educación es sinónimo de libertad. Los pueblos educados, cultos y conocedores de su historia son aquellos que alcanzan o están más cerca de alcanzar el pleno desarrollo. Y luego, ahora en el marco de una discusión que se da de una posible reforma a la ley de educación, pienso que es importante repensar las tandas extendidas en las escuelas públicas. Las tandas extendidas hoy funcionan fundamentalmente para que los jóvenes estén en la escuela, para que no estén en la casa. Y cuando están en la escuela, bueno, comen, se alimentan, juegan, duermen, qué sé yo, y te resuelve un problema social sin duda, pero el joven no sale, o sea, no aprende nada en ese tiempo de ocio. Yo creo que es importante poner en marcha, aplicar el método STEAM de enseñanza. Ciencia, tecnologías, ingeniería, matemática complementado con arte y cultura. Yo creo que es importante en las tandas extendidas impulsar el teatro, la música, el arte, aprender a tocar instrumentos musicales, educación vial, que es una propuesta que tengo también. Y lo curioso de la educación vial es que quizás no te resuelve el problema hoy de los tapones, en el que nos pasamos toda la vida. De hecho, yo casi llego tarde a esta entrevista por un tapón. No te lo resuelve de una vez, pero te lo resuelve para siempre. Porque pensamos en las próximas generaciones. Si empiezan a educarse desde ahora con educación vial, bueno, pues evidentemente el futuro será mucho mejor. Educación financiera, educación alimentaria, incluso aprender a alimentarnos adecuadamente desde pequeños. Yo creo que tenemos que repensar las tandas extendidas porque prepararía a los jóvenes no solamente para enfrentar con eficiencia los problemas del presente, sino también navegar hacia la economía del futuro. Así que pensando en educación, ese es un eje. Y luego pensando en los emprendedores dominicanos, los comerciantes, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores. Estoy planteando una reforma al Código Tributario en su artículo 314 para el tema del anticipo. Y lo que planteo es que en el caso de los microempresarios, que son aquellas empresas que tienen 10 empleados o menos, no paguen más anticipos, y en el caso de los pequeños y medianos, tengan una mirada distinta. Que se les cobre sus anticipos en base al 50% de los impuestos liquidados en su ejercicio anterior. Y lo planteo así porque un dato muy curioso. El Estado recauda todos los meses alrededor de 9,000 millones de pesos. Fruto del anticipo. Por el anticipo. Correcto.
De esos 9 mil millones de pesos, el 90% los aportan el 5% de las empresas que pagan sus impuestos, que son las grandes contribuyentes. Y el 10% restante, es decir, 900 millones de pesos, lo aportan el 95% de las empresas que aportan, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan traumático sería repensar ese 10% que aportan el 95% de las empresas que pagan sus impuestos? No creo que sea tan dramático. Por eso pienso que en el caso de las micro, que no paguen más, y pequeñas y medianas, no es que no paguen, es que paguen distinto. Eso sí yo creo que va a generar más riquezas, más empleos, nuevos negocios y más prosperidad para los emprendedores dominicanos. Omar, hay quienes consideran que haberte presentado como candidato a la senaduría fue como extemporáneo. He escuchado un poco de eso, que quizás debiste esperar más tiempo, que todavía eres muy joven, que no tienes tanto tiempo en política, muchísimas cosas. Viendo lo duro que ha sido y que podría ser en el camino que te falta por recorrer como candidato a la senaduría, ¿te has replanteado si fue la decisión correcta? No, yo estoy muy seguro de la decisión que tomé. Obviamente, cuando consideraba o cuando estaba allí como reflexionando sobre cuál sería el próximo paso hace ya unos meses, siempre supe que si me tocaba repetir como diputado, para mí era un gran orgullo, porque si me presentaba como diputado otra vez y contaba con el favor de la capital o de la circunscripción número 1 directamente, bueno, significaba, si me daban el respaldo, significa que lo hice bien y me dieron una segunda oportunidad. O sea que yo nunca lo descarté realmente, y si me tocaba repetir, pues pensé siempre que era un gran orgullo. Ahora bien, nadie dijo que esto iba a ser fácil, nadie nunca dijo que esto iba a ser regalado. Por el contrario, cuando anuncié mi candidatura, le dije a los capitaleños, cuando les hablaba en mi alocución, dije que yo sabía que este era el reto más difícil de mi vida. Si hubiese preferido el camino fácil, repito, como diputado, que no quiere decir que lo tenía seguro, pero iba a ser menos traumático que asumir la senaduría. Y sin embargo, te digo que yo me siento seguro de que he tomado una decisión desacertada, porque al margen o indistintamente del resultado, yo puse esto en manos del Señor, Yanesi. Y al final uno propone y es Dios quien dispone. Y me siento satisfecho de que yo hice todo lo que tenía que hacer en esta campaña para ganarla. Y no solo en la campaña, en los 4 años como legislador. O sea, yo venía conversando en el vehículo con un amigo que me acompaña aquí, Fermín Muri, y yo le decía, mira Fermín, me siento bien porque desde que asumí la diputación es impresionante. Yo no recuerdo un solo fin de semana en 4 años que yo no se lo haya dedicado a las calles de la capital. Uno no lo recuerdo. Pero tú no descansas, no te vas de playa, no juegas, claro, no vas a la disco, no bailas, no tienes novia. Yo hago de todo, pero yo distribuyo mi tiempo. Si un sábado se lo dediqué a la playa, el domingo estoy en la calle. Si el domingo saqué de playa o de campo, el sábado estoy en la calle. O sea, yo nunca me dediqué un fin de semana completo para mí. Yeah. Y yo creo que al final uno siempre lo termina cosechando. De forma que por eso yo sabía que esta candidatura contaba como con una fuerza impresionante de mucha gente que conocía en el camino, mucho trabajo y mucho tiempo que le dediqué a la calle. Y eso al final, nada, yo creo que está ahí. Y al final quedará por parte de los capitaleños valorarlo o no. Pero en todo caso, entregado al Señor, y yo sé que será su voluntad.